buenos días y sean bienvenidos a este video en donde hablaremos sobre la personalidad moral del Estado presentada por Jean Davin. Mi nombre es Andrea Sofía Pérez, estudio la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales en la Universidad de Oriente y es para mí un placer hablarles sobre este interesante tema. Para comenzar, hablaremos sobre lo que es el Estado en sí. ¿Qué es el Estado? Según el autor Jean Davin, el Estado es una sociedad organizada cuya finalidad u objetivo principal es el bien público, o sea, el bien común. Jean Davin también nos habla sobre que tenemos que hacer una diferenciación clara entre lo que son los gobernantes, los ciudadanos y el Estado en sí mismo, ya que el Estado es una entidad independiente, autónoma y permanente, mientras que el gobierno o sus ciudadanos son elementos del Estado, pero que no lo identifican al 100%, ya que los gobernantes o su población son elementos temporales, mientras que el Estado es una entidad permanente con su propia personalidad moral y su propia representación jurídica. También Jean Davin nos habla sobre tres características o elementos fundamentales del Estado, características que son inherentes al Estado mismo. Es decir, si una entidad no posee alguna de estas tres, no puede ser catalogado como un Estado en sí mismo. Sí, porque estas características no son características al azar o que dependen del contexto, sino que son prácticamente inherentes, obligatorias y que definen al Estado en sí mismo. La primera de estas características es la personalidad moral del Estado. Cuando hablamos de personalidad moral, no nos referimos a principios éticos o algo por el estilo, sino que nos referimos a la capacidad de tener representación jurídica. Es decir, que el Estado puede adquirir derechos, asumir obligaciones, poseer bienes, cumplir acuerdos o actuar jurídicamente. Esto quiere decir que para el derecho el Estado es una persona distinta a sus gobernantes. Lo que ya decíamos, el Estado no se identifica ni con sus gobernantes ni con sus ciudadanos, sino que el derecho reconoce que el Estado es una entidad propia y permanente. En segundo lugar, hablamos del poder supremo del Estado, o llamado también soberanía, que básicamente es la capacidad o la facultad que tiene el Estado de tomar sus propias decisiones sin necesidad de tener autorización de una entidad externa. La soberanía se define como este poder político que le da la facultad de ejercer poder a sus ciudadanos o dentro de su territorio y lo convierte en la sociedad suprema dentro de la organización social. Esto significa que cualquier otra asociación o instituciones o grupos sociales están subordinados a la autoridad del Estado, dentro de su territorio al menos. La soberanía entonces implica que el Estado posee la autoridad dentro de su territorio. Ninguna otra organización puede situarse por encima de él en el ámbito político. Sin embargo, Jean Davin también nos aclara que la soberanía no debe interpretarse como poder ilimitado o arbitrario. Aunque el Estado sea supremo dentro del orden social, su autoridad no está exenta de límites, y eso nos lleva a la tercera característica, que es su subordinación al derecho. ¿Qué es la subordinación al derecho? La subordinación al derecho es básicamente este límite a su soberanía o a su poder político. Las decisiones que pueda tomar el Estado deben estar basadas o deben respetar el marco legal de la Constitución o de las leyes
del Estado mismo. Aquí Jinda Bin tiene una idea o introduce una idea muy importante. Aunque el Estado sea soberano, no puede actuar de forma arbitraria. El Estado, ya que su objetivo principal es mantener el bien común o promover el bien público, esta finalidad funciona al mismo tiempo como regla y como límite. Es decir, que el hecho de que el Estado esté subordinado al derecho tiene como objetivo o como meta principal proteger el Estado de Derecho para garantizar los derechos de sus ciudadanos dentro de su territorio. Esto implica que el Estado es una institución que combina dos elementos fundamentales. En primer lugar, el poder político y también la subordinación al derecho. Ahora que ya conocemos estas tres características fundamentales, tenemos que entender cómo estas trabajan en conjunto, ya que no son características o elementos aislados uno del otro, sino que no pueden, según el autor, no pueden separarse sin alterar la naturaleza misma del Estado. Cada uno cumple una función específica dentro del mismo sistema político. Por ejemplo, si el Estado no poseyera una personalidad moral, no podría representarse jurídicamente y actuar como un sujeto jurídico. Mientras que si no tuviera soberanía, perdería el poder o la autoridad sobre la sociedad. Y si no tuviera o no estuviera sometido al derecho, su poder se convertiría en arbitrario, injusto y poco sostenible a lo largo del tiempo. Por eso podemos decir que negar alguna de estas tres características es negar la existencia misma del Estado. Ahora bien, tenemos que recordar y enfatizar que el fin del Estado es proteger al individuo. El fin del Estado es el bien público que tiene su centro en el individuo. El bien público se identifica con lo que tradicionalmente se denomina la cosa pública. Esta expresión hace referencia al conjunto de intereses y necesidades que deben ser protegidas por la organización estatal. El Estado existe precisamente para gestionar y proteger esta cosa pública, estas necesidades públicas. Por lo tanto, su actividad está orientada a la organización de la vida social de manera que garantice el bienestar general. Ahora bien, existe por otro lado el debate teórico sobre los conceptos que menciona Jinda Bin, porque algunos se preguntan cómo es posible que el Estado pueda decir que tiene soberanía si tiene que estar sometido al derecho, o qué significa realmente que el Estado tenga personalidad moral. Pues bien, toquemos la primera pregunta. ¿Cómo el Estado puede considerarse soberano si tiene que estar sometido al derecho? Pues bien, por un lado, la soberanía parece implicar un poder supremo que no reconoce ninguna autoridad superior, mientras que la sumisión al derecho implica la existencia de límites jurídicos al poder estatal. El autor sugiere que esta contradicción se resuelve si comprendemos que el derecho no es necesariamente una fuerza externa al Estado, sino que es un instrumento que ayuda a mantener el orden dentro del Estado mismo. Es decir, es un instrumento del Estado mismo para regularse y mantener el orden. De esta manera, el Estado no está sometido a un poder externo, sino a un orden jurídico que define el modo legítimo de ejercer su autoridad. En forma de conclusión, la teoría de Jinda Bin ofrece una explicación sólida y útil para entender lo que es la personalidad moral del Estado, especialmente comprender cómo el Estado puede actuar como sujeto de derecho dentro del sistema jurídico.
No obstante, personalmente creo que el Estado no es totalmente una personalidad o una entidad alejada o independiente a sus gobernantes, ya que recordemos que el Estado, aunque es una figura independiente, no tiene voluntad propia ni conciencia, o sea que sus intereses siempre de alguna forma van a estar ligados a los intereses de sus gobernantes. Porque, por ejemplo, si el Estado toma una mala decisión o tiene mala gestión de recursos y afecta a su población, si decimos el Estado tomó la decisión, estamos desvinculando a los gobernantes o a los realmente responsables de dicha decisión. Por esta razón, aunque la idea de la personalidad moral del Estado es conceptualmente muy valiosa, debe analizarse de manera crítica para evitar que se utilice como justificación del poder político sin cuestionamiento. Esto ha sido todo por mi participación. Espero que el video les haya sido de mucha utilidad y que hayan aprendido algo nuevo. Yo me despido y nos vemos en la próxima ocasión.